totalitarismo. Totalitarismo. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Yo sé que es así. Espero que todo esté fluyendo como siempre. Sean todos bienvenidos nuevamente. Qué chévere volverlos a tener el día de hoy acá. Ya me acomodé que hay. Hace rato no hacía un video como estos, pero siento que es importante también conocer un poco de este tema, pues ya que he realizado varios videos de viajes, de travel, vlogs, obviamente contando la historia de los lugares a donde he ido. Entonces si te interesan los viajes, la historia, después de este video puedes entrar al canal, suscribirte, activar la campanita, darle like y compartirlo también. Y ahí puedes ver otros videos de varios sitios donde yo he ido y hemos conocido la historia de cada uno de ellos. El día de hoy vamos a hablar sobre el estado totalitario o el totalitarismo. Se le denomina totalitarismo a un régimen político que se caracteriza por centrar todos los poderes del Estado a un grupo o a un partido político determinado. En pocas palabras, es un partido político o un grupo que de alguna manera tiene el poder absoluto sin ninguna limitaciones. También se puede definir al totalitarismo como estados, ideologías, agrupaciones o movimientos que de alguna manera privan la libertad sin respetar divisiones ni derechos individuales. En el totalitarismo no existe separación de poderes ni un contrapeso institucional como en los sistemas democráticos, de modo que las libertades de políticas, ideológicas, de expresión, de conciencia, entre otros, se encuentran sumamente limitados y los derechos humanos amenazados. Tampoco existe ese derecho de opinar, de que usted esté en desacuerdo con el pensamiento que esté en ese momento rigiendo. Entonces siempre es bastante fuerte. Tampoco se puede intervenir en la vida política del país, ni formar agrupaciones o movimientos políticos alternativos al partido del gobierno que está en ese momento. En los aspectos de la vida de la nación, como por ejemplo la religión, la educación, se encuentran sometidos a unos lineamientos, a esas doctrinas que impone el partido en ese momento. Y del mismo modo los medios de comunicación deben apegarse al programa político ideológico que está impuesto. Además, hace un uso excesivo de propagandas políticas, explotando los medios posibles para un control social y de represión. Ahora vamos a hablar sobre las características que tiene el estado totalitario. La primera es que el gobierno debe ser de un solo partido político. La segunda es que por medio de toda esa propaganda política que se realiza, debe haber una imagen de un líder fuerte y glorioso. La tercera es la falta de separación o división de poderes del Estado. La cuarta es la falta de derechos individuales y de libre opinión o la intervención de la política por parte de los ciudadanos. La quinta es la falta libre de elección de cultos y de la educación. La sexta es el abuso de la propaganda política y los medios de comunicación masiva. La séptima es la censura de opinión pública. La octava es el control y el manejo de la economía por parte del Estado, que se apodera de las propiedades privadas y de las corporaciones de la nación. La novena es la adopción de ideales políticos como izquierda o derecha. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que ha acontecido a lo largo de la historia sobre este estado totalitario o régimen totalitario. La primera, que fue el nazismo, que fue a partir de 1993 en Alemania por parte de Adolfo Hitler. La segunda fue el fascismo de Mussolini. Esta empezó en 1922 por parte de Mussolini. La tercera es el stalinismo por parte de Stalin en 1929. Si ustedes quieren que hable de estos tres temas a más profundidad, déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, debemos tener en cuenta que el totalitarismo ha demostrado a lo largo de su historia es sumamente multifacético. Pueden ser de izquierda o de derecha y eso vuelve una extrema derecha, una extrema izquierda, y de alguna manera u otra se vuelve una dictadura. Un claro ejemplo puede ser lo que acontece en Corea del Norte o lo que está aconteciendo en Venezuela. Y no siendo más, agradecerle a cada uno de ustedes por ver el video. Espero que les haya gustado. No olviden que dentro de este entorno de Aprende con Steve hay videos de educación, de viajes, entre otras cosas. Entonces vayan a chequearlo. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos para que entiendan qué es el estado o el régimen totalitario. Y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.